Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Con cada programa a lo largo de estos años, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas en el canal, hemos hecho 3 cosas. Hemos enseñado la verdad como nadie, hemos honrado a Dios difundiendo su verdad y hemos disfrutado diciendo la verdad. A lo largo de todo este tiempo que llevamos en Internet, cada poco tiempo hemos hecho series sobre algún tema o algún capítulo de la Biblia. En este caso, para terminar y hasta final de año, nos ha parecido bien en el Ministerio Tinajas hacer una serie sobre uno de los capítulos más importantes de la Palabra de Dios, Isaías capítulo 53. Dividiremos el estudio de esta serie en 5 partes, en 5 programas, en las siguientes 5 semanas hasta final de año, que las titularemos así. El primer mensaje, el de hoy, lo titularemos Lo sorprendente del Mesías. El segundo mensaje lo titularemos La soledad del Mesías. El tercer mensaje será El Mesías como sustituto. El cuarto mensaje estará titulado El silencio del Mesías. Y por último, el quinto mensaje será La satisfacción del Mesías. Bien, dicho todo esto, en el programa de hoy entonces, daremos inicio al estudio de esta profecía de Isaías capítulo 53, pero previamente hablaremos del contexto de Isaías 53, que se inicia en Isaías capítulo 52, versículo 13. Sí, ha oído bien. Empezaremos el estudio de Isaías capítulo 53 en Isaías capítulo 52, versículo 13. Pero, ¿por qué empezar el estudio de Isaías 53 en Isaías 52 y no en Isaías capítulo 53, versículo 1? Muy sencillo, estimado oyente. Punto número 1. Por muy asombroso que le parezca lo que diremos, nuestra opinión es que los que dividieron la Biblia en capítulos allá por el año 1200 y luego la dividieron en versículos allá por el año 1500 con la imprenta, se nota que no era gente muy inspirada ni muy entendida, porque es muy evidente, que los capítulos y los versículos de la Biblia en su grandísima mayoría están muy mal numerados, separados y divididos. Pero a pesar de esto, hay que reconocer que dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados nos permite encontrar inmediatamente un pasaje, sea cual sea la edición bíblica. La división en capítulos y versículos en la Biblia, aunque no es perfecta, es una herramienta fundamental para el estudio y para poder tener todos a la vez una misma referencia. O sea, es mejor tener algo así, imperfectamente dividido, que no tener nada, ni capítulos ni versículos para buscar con facilidad algún pasaje en la Biblia. Bien, habiendo dicho este punto, pasemos al punto número 2. Otro punto que también tenemos que decir de este tema de la división de la Escritura es que, en la antigüedad, los autores bíblicos, los profetas, etc., no tenían en su idioma los recursos gramaticales que tenemos en el día de hoy. En aquellos tiempos no había ni capítulos, ni versículos, ni se usaban apartados, ni títulos, ni paréntesis, ni comas, ni mayúsculas, ni otros muchos recursos gramaticales que usamos para hacer más entendible lo que escribimos en el día de hoy. Por lo tanto, al leer los textos antiguos, hay que tener siempre especial cuidado con esto y hay que estar mucho más atento para darse cuenta cuando cambia la dirección de la narración bíblica. Tal es el caso, precisamente, de la temática central de Isaías capítulo 53, que como ya dijimos, no empieza en Isaías capítulo 53, versículo 1. No. La profecía dada por Isaías unos 700 años antes que viniera el Mesías empieza en Isaías capítulo 52, versículo 13.
la profecía del Mesías que sería ajusticiado por Dios desde Getsemaní hasta el Calvario. Así que entremos entonces en el análisis y comentario del contexto previo a Isaías capítulo 53. Desde el inicio de Isaías capítulo 52, Dios estaba hablando a Israel de una futura victoria y restauración que Él daría a su pueblo sobre todas las demás naciones. Es decir, el capítulo 52, si usted lo lee, es un capítulo de promesa de salvación y victoria para toda la nación de Israel sobre sus enemigos, las otras naciones. Pero, de repente, el autor del libro, Isaías, hace un giro inesperado en la narración y al llegar al versículo 13 del capítulo 52, el autor hace un gran paréntesis y en lugar de seguir hablando de la nación de Israel, asombrosamente de forma inesperada, el autor pasa a hablar de un hombre. Sí, de un hombre, pero un hombre muy especial, un siervo sufriente, el Mesías. ¡Qué contraste! ¡Qué sorpresa se encuentra uno en la lectura de este pasaje! Uno estaba leyendo sobre batallas y victorias y de repente se encuentra con esta sorpresa, sin aviso, sin cortes, sin títulos, nada de nada, sino que de repente el profeta introduce unos pasajes de sufrimiento de un hombre. ¿Por qué habrá hecho este giro el profeta? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este paréntesis? ¿Por qué esta sorpresa? Buena pregunta para el lector. Bueno, a nuestro juicio, en primer lugar, porque Dios es así, sorpresivo, y Él es el autor de la Escritura. Y en segundo lugar, Isaías estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo le estaba dictando. Pero, en un determinado momento, el Espíritu Santo lo sorprende y le deja de hablar de las victorias que tendrá la nación de Israel para hablar de una victoria diferente de Israel. Dios, en su soberanía, decide que ese sea el mejor lugar para decirle a Isaías una de las profecías más impactantes de la Biblia para Israel y para los gentiles, la profecía del Mesías en la cruz. Una profecía de victoria, pero, una victoria diferente, una batalla diferente y sobre un enemigo diferente, sobre los mayores enemigos de Israel y del hombre, el pecado, la muerte y la condenación eterna, los tres grandes enemigos del hombre. Y esa victoria sobre esos enemigos, Dios la daría por medio de un solo hombre muy humilde, el Mesías sufriente, un siervo. No por medio de un gran soldado, no por medio de un gran ejército, ni por los ángeles, sino que la victoria vendría por un siervo sufriente, por un solo hombre que, con su humildad, su obediencia y su muerte, daría la victoria a Israel sobre el mayor enemigo de Israel que siempre los vencía. Esa es la gran sorpresa de Dios en Isaías, en este manuscrito que empieza en Isaías capítulo 52, versículo 13. Todo esto suena paradójico, estimado oyente. Por un lado tenemos que se nos habla de un siervo humilde, y por otro lado tenemos que este hombre humilde dará una gran victoria en la batalla contra los tres enemigos. ¿No le parece asombrosamente paradójico? Paradójico, pero afortunadamente asombroso. Una gran revelación sorpresa. La sorpresa del anuncio de un Mesías salvador y victorioso. Dios es así, estimado oyente. Dios es asombroso en sus revelaciones y en sus acciones. En este caso, asombroso en sus revelaciones. Estimado oyente, cada frase y versículo de este poema o cántico del Mesías sufriente que estudiaremos, sinceramente, usted verá que es un manantial de revelación, sabiduría, doctrina, teología, impacto y admiración única sobre el aspecto más importante de la teología bíblica, la profecía de la cruz del Mesías, que no es otra cosa que el Evangelio. El Evangelio de salvación profetizado aquí para defender a los hombres de sus mayores enemigos, los pecados,
la muerte y la condenación eterna. Menudos enemigos que no se vencen con escudos ni con espadas, sino de forma asombrosa por medio de lo que hizo un hombre perfecto y humilde en la cruz. Eso es lo que Dios quiso revelar a Israel por medio del profeta Isaías en este texto. Por eso, el giro narrativo que surge desde Isaías capítulo 52, versículo 13, es admirable. Es como encontrarse con algo nunca revelado, algo inesperado, algo impactante en la lectura. El lector no se espera lo que va a encontrar en la lectura a partir de estos versículos. El capítulo es asombroso, porque el siervo es asombroso, y porque lo que hizo ese siervo es asombroso. La victoria sobre los mayores enemigos del hombre, el pecado, la muerte y la condenación eterna. Bien, habiendo dicho este contexto, entremos entonces a partir de ahora en el análisis y comentario expositivo de cada uno de los 3 versículos seleccionados para hoy en esta miniserie sobre lo sorprendente de este siervo, el Mesías. Entremos entonces en el análisis de Isaías capítulo 52, versículo 13, que dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto en lo más alto. 4 veces, estimado oyente, se dice la misma idea en este versículo: que un siervo, que es una persona humilde, será engrandecida. ¿No le parece un contraste asombroso? Un siervo engrandecido. Pues sí que lo es, estimado oyente. Por eso hemos titulado a este mensaje de hoy Lo sorprendente del siervo, es decir, el Mesías. Y no solo se dice aquí estos adjetivos de sorpresa de este siervo sufriente, sino que en los subsiguientes 2 versículos, el 14 y el 15, se usa también la palabra asombro. Así que nos preguntamos, ¿cuándo fue este Mesías prosperado, engrandecido, exaltado y puesto en lo más alto? ¿Cuándo? Bueno, jugamos con ventaja, porque la única explicación que nosotros ahora ya sabemos es que el Mesías vivió todo esto en la resurrección, donde el resto de Dios, o sea, el Padre y el Espíritu Santo, honraron al Hijo hasta lo más alto del cielo, entrando por portales de esplendor y siendo engrandecido con honra por el Padre y el Espíritu Santo y todos los ángeles del cielo, con la solemnidad majestuosa del Rey victorioso, festejando la llegada y la restauración de la unidad divina que había sido rota en el Calvario. Así que este pasaje nos está hablando y profetizando la resurrección victoriosa del Mesías con 4 puntos. Primero, la obra de Cristo en la cruz fue prosperada, consumada y terminada completa. O sea, todo el plan salió bien, todo prosperó bien. Punto número 2, dice que fue engrandecido porque nunca pecó y ni se volvió atrás yendo al Calvario. Así que Dios lo engrandece por su obediencia y por haberse humillado. Tercero, dice, fue exaltado. La gran fiesta del cielo sucede precisamente cuando el Hijo amado regresa a su gloria y allí es exaltado por todo el cielo. Y cuarto, dice el texto que fue puesto en lo más alto, es decir, fue puesto donde le corresponde a un rey, en el trono de la gloria. Ahí tiene, estimado oyente, los 4 momentos de la resurrección profetizados aquí en Isaías. Solo Jesús, el Mesías, fue el único que cumplió esta profecía. Ningún otro hombre sobre la tierra ha vivido este versículo, ni lo vivirá. Y los judíos deberían tenerlo en cuenta y no seguir esperando al que ya vino. El versículo 13 dice que será engrandecido. Pero antes de ser engrandecido, veremos que a ese hombre le caerá encima la más grande humillación recibida jamás por un hombre. Un inocente abandonado por los hombres, por los ángeles y por su familia divina. Menuda humillación.
Esto nos enseña claramente que, cuando usted se humilla, Dios lo engrandece. Y cuando un convertido se humilla, Dios lo engrandece. Y si un inconverso se humilla ante Dios, Dios lo engrandece con la salvación. El que se humilla será ensalzado. Lo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 12. En el día de hoy, estimado oyente, la gente, el populacho en las iglesias, el tipo de persona que quieren tener es un hombre exaltado, titulado, próspero, importante, elegante, con dinero, con elocuencia, pero sin humillación. Eso es lo que abunda en las iglesias del día de hoy, pero no es el modelo que nos daba el siervo, el Mesías. En lugar de ser exaltados por Dios los hombres de hoy, estos falsos predicadores se exaltan a sí mismos en su elocuencia, en su griterío, en su manipulación, en su dinero, en su éxito, en sus estudios, en sus títulos, en su opulencia y por ser expertos en robar a la gente. Esos son los falsos siervos de Dios que hay en el día de hoy por todos lados y no se parecen en nada al modelo del siervo del Mesías que vemos aquí. Precisamente, el verso 13 es la única parte que quería Judas, la única parte de la profecía que le interesaba a él, un Mesías glorioso y poderoso contra los enemigos romanos. Pero Judas no leyó los versículos siguientes, solo quiso a Jesús como líder victorioso sobre la nación de Israel y sobre los romanos, pero no vio lo espiritual del Mesías en los siguientes versículos. En fin, hasta aquí con la explicación, interpretación literal y la aplicación personal de este primer versículo, el versículo 13, para usted. Entremos ahora en el análisis y comentario de Isaías capítulo 52, versículo 14, que dice: Muchos se asombraron de él de tal manera por ver desfigurado su semblante ante los hombres. El pasaje es asombrosamente terrible, estimado oyente, porque anterior a esa gloria que vimos en el versículo 13, está la humillación del versículo 14 y todos los versículos subsiguientes. Es decir, es como si estuviéramos viendo la película hacia atrás. Es como haber empezado por el final y a partir de ahora, del verso 14, empezar a ver el desarrollo de la película. Es decir, empezar a ver la mala noticia. Eso es también lo sorprendente de esta narración, que Dios la empezó por el final y no por el principio. Por eso, esta sección de la serie, por todos lados que se lo mire, su enfoque tiene asombro y sorpresa. En el versículo 14 se nos está hablando del aspecto físico desfigurado del Mesías. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues evidentemente eso sucedió, como todos sabemos, en los acontecimientos de la agonía del Mesías que van desde Getsemaní hasta el Calvario. En ese tiempo es cuando sucede el versículo 14 y los que siguen. A nuestro juicio teológico, lo que desfiguró al Mesías no fue el dolor físico de los latigazos, sino que lo que desfiguró el semblante del Señor Jesús fue todo lo que vivió desde Getsemaní hasta el Calvario, la copa de la ira de Dios que empezaba a caer sobre su alma. Iba a ser maldito, iba a ser sentenciado sin haber cometido ningún delito, iba a ser ejecutado en muerte siendo que nunca pecó, iba a ser expulsado tajantemente de su familia divina, iba a ser ajusticiado por su Padre, iba a ser abandonado por todo el universo, iba a ser quebrantado, iba a ser menospreciado, y todo ese dolor de su alma lo desfiguró de tal manera que se reflejaba en su cuerpo, primero sudando gotas de sangre, y segundo, desfigurado su semblante. Por eso, estimado oyente, nuestra tesis sobre esto es que el golpe en su alma dado por Dios, eso fue lo que desfiguró completamente su semblante. Jesús era un hombre perfecto, cuerpo perfecto, naturaleza perfecta, sin pecado, sin entropía. Por lo tanto,
La desfiguración del Hijo de Dios desde Getsemaní hasta el Calvario fue por causa del horror de la copa de la furia de la ira de Dios que le venía encima. El Mesías se desfiguró por la espada de la justicia que atravesaría su alma. Eso fue lo que lo desfiguró, estimado oyente, no la flagelación física, como dice la falsa religión y el sensacionalismo negociante del cine. Si lo desfiguran los golpes, eso demostraría que Jesús no tenía un cuerpo antientrópico y que sería imperfecto y débil. Pero la entropía no tenía dominio sobre Jesús, el hombre perfecto. De hecho, si no hubiera sucedido lo del Calvario, Jesús aún estaría vivo y joven en el día de hoy, con más de 2000 años encima, porque a él la entropía no le podía, tampoco el dolor, ni la vejez, ni la enfermedad, nada de nada. Jesús era antientrópico, Jesús era perfecto. De hecho, el pasaje bíblico no dice nunca que su desfiguramiento fue por los golpes físicos. No. Eso no lo dice nunca el texto ni los evangelios. De hecho, estaba profetizado que no se le rompería ninguno de sus huesos. Ahora, piense esto a favor de nuestra tesis. Cuando alguien pasa un trauma humano, una noticia dura y terrible, eso es capaz de desfigurar el rostro de la persona. Cuando una persona se enfurece en su alma, se desfigura hasta su rostro. Cuando alguien está en pánico, se desfigura su rostro. En Esther capítulo 6, versículo 12, dice que Amán, con aquella terrible noticia que recibió de ser llevado al patíbulo, esa noticia inesperada lo descompuso en tal manera que por eso tapaba su cara. En Éxodo capítulo 34, versículo 29, Moisés descendió del monte Sinaí de estar con Dios con la piel de su rostro resplandeciente, o sea, se había desfigurado su rostro, pero para bien. Y en Job capítulo 20, versículo 14, dice que Dios apabulla al hombre malo, lo desfigura y luego lo echa fuera de su presencia. Por lo tanto, con todo esto, es evidente que el desfiguramiento del Mesías no fue por los latigazos, como dice la religión y el cine, sino que su desfiguramiento fue por ver cerca la furia de la copa de la ira de Dios que se le venía encima. Había llegado la hora. Cuando Jesús vio que había llegado el día en que la espada de la justicia divina atravesaría su alma, era lógico que se desfigurara. De hecho, él mismo lo dijo en Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. Así que al Señor lo desfiguró físicamente el dolor de su alma que sería traspasada por la espada de la justicia y la ira de Dios, siendo despreciado por su propia familia divina. No seamos influidos por el cine, estimado oyente. No seamos sensacionalistas. No seamos ignorantes como los religiosos que se centran en lo físico del Calvario. A Cristo lo desfiguró la justicia y la furia de la ira de Dios que lo aplastó como lo aplastará usted si usted no se convierte por medio del Evangelio de la justicia de la cruz. Usted también quedará desfigurado por toda la eternidad con el horror, el pavor, el terror, el dolor y el temblor eterno al verse sin salida con sus pecados ante la furia de Dios. Estar ante la ira de Dios desfigurará completamente a todo hombre. Usted querrá que la tierra lo trague, pero ya no podrá huir de la presencia de Dios. Si usted no reconoce sus injusticias y usted no se apropia de la justicia que desfiguró al Hijo, usted será desfigurado como el Hijo por el propio Hijo que lo tratará usted como Él fue tratado en el Calvario. Así que todo oyente que me escucha, reciba estas verdades y deje de ser sensacionalista, deje de ser religioso, deje de ver la cruz como algo lacrimógeno, deje de ver el Calvario como lo presenta el cine o la iglesia, y vea el verdadero sentido de la cruz. Vea el desgarro de la familia divina que produjo el desfiguramiento de ese hombre inocente, el Mesías. Esta es
la verdad del tema. Pasemos ahora al análisis del último versículo de hoy. Isaías capítulo 52, versículo 15. Dice: Asombrará él a muchas naciones, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La interpretación literal de este pasaje es que, ciertamente, la obra de la cruz ha impactado a muchas naciones del mundo, y eso se ha reflejado en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la literatura y en la religión. El problema es que les ha impactado, pero solo impactado sensacionalmente y sin entender la correcta interpretación doctrinal y jurídica de la cruz que le hemos dado en este canal. Las naciones se han quedado solo con el sensacionalismo externo de la cruz por culpa de la perversa religión y del cine que les ha influido con lo físico de la cruz y nada más. Por eso, las naciones necesitan verdaderos predicadores que expliquen correctamente el verdadero sentido jurídico de la obra de la cruz para que el asombro no sea sensacionalista como hacen los predicadores falsos de las naciones y el cine, sino que expongamos el evangelio bíblico para que prediquemos a las naciones y a cada persona y ellos se asombren de lo realmente impactante y jurídico que sucedió desde Getsemaní hasta el Calvario. Olvídese de la sangre, olvídese de las espinas, olvídese de los clavos y céntrese en la justicia divina que le cayó a él por sus injusticias, estimado oyente. Eso es lo que le debe asombrar a usted y que nunca había oído, sino probablemente solo en este canal. Lo asombroso de la cruz no son los clavos, estimado oyente, no es la corona de espinas como ya hemos dicho, no son los latigazos, no es la crucifixión, no. Tenga en cuenta que todo eso lo vivieron también los ladrones del Calvario y peor que Jesús, porque a los ladrones les partieron las piernas estando vivos, cosa que a Jesús no se lo hicieron. Por lo tanto, con eso vemos que sufrieron más los ladrones que Jesús. Tenga en cuenta también que miles de mártires fueron incluso quemados en una cruz y otros por días agonizando en la cruz y siendo comidos por los animales y las aves. Por lo tanto, centrarse en lo físico de la cruz de Jesús es un asombro falso, no es el asombro importante ni verdadero ni bíblico, sino que el asombro que hay que despertar a las naciones es hacerles ver que el Trino Dios se desgarra en esa cruz cuando se descarga la justicia divina sobre el Hijo y lo mata por causa de nuestros delitos, estimado oyente. Ese es el asombro que las naciones deben ver y nosotros debemos esforzarnos en hacer ver, como predicadores del Evangelio, y despertar en los hombres el verdadero asombro de la cruz, y eso es precisamente lo que hemos hecho en estos 6 años en el canal. Hemos asombrado correctamente a miles de personas de diferentes naciones, contando el verdadero significado jurídico de la cruz, que no es el sensacionalismo visible, sino la crudeza invisible que hay detrás de la cruz, donde el Padre, el juez, en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo, descargan la justicia divina sobre el Hijo inocente para satisfacer la justicia divina que merece el hombre delincuente por sus injusticias cometidas en toda su vida. Eso es lo asombroso y lo real en el Calvario. El primer asombro es entender que Dios, en lugar de descargar la justicia sobre usted, que usted merece como delincuente, la descarga sobre el Hijo inocente. Y el segundo asombro es ver cómo esa familia divina se desgarra desde Getsemaní hasta el Calvario para salvar al hombre miserable. Este mensaje de hoy es lo que deben comprender todas las naciones hispanoamericanas. Y nosotros nos hemos esforzado constantemente en predicar para cumplir precisamente ese versículo 15. Las naciones quedarán asombrados por la verdadera realidad del Calvario. Dice también el verso 15, entenderán lo que jamás habían oído. Este canal ha enseñado a las naciones lo que nunca miles de personas han oído en sus iglesias sobre el Calvario.
Hemos explicado vez tras vez lo jurídico de la cruz. Hemos explicado el desgarro de la familia divina en la cruz. Hemos explicado muchas veces lo jurídico del Evangelio. Hemos explicado la justicia caída en la cruz. Hemos explicado lo jurídico del equipo divino: el Padre juez, el Hijo abogado y el Espíritu Santo el fiscal. Y por último, hemos explicado cientos de veces que el Evangelio es puramente jurídico porque tiene todos los elementos básicos que hay en una sala de justicia, como usted puede ver en pantalla. Eso es lo que probablemente miles de personas han oído por primera vez en este canal y ahora con eso entienden el verdadero significado de la cruz y de Isaías capítulo 53, que no es ni más ni menos que el verdadero significado jurídico de la cruz: el Evangelio. En este canal usted tiene también temas y doctrinas que nunca ha oído en su iglesia, ni nunca nadie le había contado. En este canal asombra a muchos lo racional, lo radical y lo jurídico de nuestros mensajes comparado con otros canales, predicadores e iglesias. Nosotros, como modernos Isaías, le hemos revelado, contado y enseñado la verdad que ahora su fe ya no tiene excusa. En este lugar, usted ha encontrado toda la verdad y nada más que la verdad asombrosa y bíblica sobre el Mesías y su evangelio jurídico que nunca le habían enseñado. Romanos capítulo 15, versículo 21, Pablo toma estas palabras de Isaías capítulo 52, versículo 15, y hablando de Cristo y del Evangelio dice: como está escrito, la noticia que nunca habían recibido la verán y entenderán lo que nunca antes habían oído. Que conste en acta. Y para terminar este primer mensaje de hoy de la serie, le recordamos que este es el capítulo que Judas nunca aceptó ni entendió de la Escritura. Este es el capítulo que los judíos no entendieron ni entienden actualmente de la Escritura. Este es el capítulo que el etíope de Hechos capítulo 8 no entendía de la Escritura. Y este es el capítulo que necesita entender todo el mundo, judíos y gentiles, porque este capítulo es el Evangelio. Id por todo el mundo y explicadles Isaías capítulo 53. Así podríamos terminar parafraseando perfectamente las palabras de Jesús para terminar este mensaje. En el alma del Mesías, el Hijo, Dios el Padre clavó la espada de la justicia divina y lo mató con triple muerte: la muerte física, la muerte de su alma y la muerte familiar divina. El que tenga oídos, oiga esta revelación de Dios. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer mensaje de esta serie expositiva de Isaías capítulo 53, la profecía de la cruz. Mucho más se pudo haber dicho de estos versículos, pero a lo largo de la serie, en las siguientes semanas, traeremos para usted más elementos de meditación. Si tiene preguntas del tema, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor bautista Nicos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todas las naciones. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros. En ti mi alma libre está, amado Salvador Jesús. Mi castigo cayó sobre ti, en ti redención encontré. A un pecador vil como yo, solo tú podrías salvar. Te diste todo tú por mí, en tu decisión de amar.
Jesús, mi amado Salvador, quien mi lugar tomó, y fue en aquella cruz que mi culpa quisiste tú quitar. Tu ira hoy no temeré, a tu lado seguro iré. Un día por fe a la cruz llegué, y de tu justicia me apropié. A un vil pecador como yo, en la cruz quisiste tú salvar. En la cruz mi iniquidad dejé, y de ti nunca más me alejé. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. En ti mi alma segura irá, de tu justicia me apropié. En ti la obra completa fue, justicia satisfecha fue. De tu evangelio me admiré, hoy convertido y libre soy. Jesús, mi justicia.